Hace años atrás, mientras buscaba compartir mi fe, el Evangelio de Jesucristo, con un amigo, este muchacho me dice: Jorge, pero ¿cómo puedo estar seguro que vos me traes la verdad final? En este mundo donde vivimos estamos rodeados de religiones, sectas, ideologías políticas, ideologías de más allá y de más acá. Todas tratan de decirme que son la verdad y quieren captar mi fe y mi fidelidad. ¿Cómo puedo distinguir la verdad del error? ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Estoy seguro que sí. Por eso, hoy quiero compartir con ustedes en esta serie de estudios titulada Conferencias para Ministros, el tema que ven en la pantalla: el pastor y la lucha por la verdad. Lo que este muchacho me señalaba es que en la escena actual, en el mundo en que vivimos, abunda la actividad religiosa de todas las sectas, religiones habidas y por haber, pero inclusive dentro de la fe cristiana. Con la Biblia en mano surgieron los testigos de Jehová, surgieron los mormones, el adventismo del séptimo día y tantas otras cosas que apelan a la Biblia para decir que son verdad cuando son fraudes intelectuales. Si vamos dentro del movimiento cristiano, encontramos que hay gente, si damos por ejemplo el tema del bautismo, que bautizan niños, otros bautizan adultos, otros no bautizan. Y los que bautizan lo hacen por aspersión, lo hacen por inmersión, lo hacen de mil maneras diferentes. Y uno lógicamente tiene que preguntarse, ¿y todo esto? Para alguien que está buscando la verdad final, ¿cómo los podemos ayudar? El tema es delicado, porque si los estudios que nos presentan tienen razón, entonces personalmente tengo muchas razones para estar muy preocupado por el estado del cristianismo contemporáneo. En uno de mis estudios anteriores les compartí que George Barna, que lidera una organización que se dedica a hacer encuestas de opinión en toda Norteamérica, descubrió que en el mundo protestante en Estados Unidos hay más de 330.000 iglesias, edificios diríamos. Pero dentro de esas paredes, solamente un 10% descubrió que predican el Evangelio auténtico tal como lo encontramos definido en la Biblia. Esto realmente es muy notable. En el día de hoy tenemos el Evangelio social, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de levántate con las águilas, el Evangelio de la ayuda psicológica. Pero me pregunto, ¿cuántas personas en el día de hoy que adoran en nuestros templos son verdaderamente nacidos de nuevo? El problema no es nada nuevo. Es por eso que los quiero llevar a los días del Nuevo Testamento, cuando fue escrito. Y es así que ustedes se dan cuenta que el Evangelio no nació en un vacío ideológico. No es que llegó a un mundo donde era todo puro y virgen y nadie creía nada. Y entonces aquí vino la primera ideología y todos la abrazaron. De ninguna manera. Yo leo mi Nuevo Testamento y casi todas las epístolas fueron escritas para atacar un error que estaba tratando de infiltrar la iglesia. Allí les doy una lista. Ustedes que conocen el Nuevo Testamento lo van a recordar. Las cartas a los Corintios. Pablo tiene que tratar el tema de la relación con la filosofía. Tiene que tratar el tema de que 1 Corintios 15 alguien enseñaba que no había resurrección de muertos. Vamos a Gálatas y la lucha es contra los judaizantes que querían que todos se circunciden. Venimos a Colosenses y ¿qué encontramos? Que Pablo está tratando de contrarrestar la enseñanza de los gnósticos que estaban buscando infiltrar la iglesia primitiva.
Llegamos a las epístolas pastorales. ¿Y qué encontramos? La misma lucha. Pablo le tiene que escribir a Timoteo y a Tito, cuidado, están llenos de enseñanzas que buscan infiltrar y destruir al rebaño. En 1 Timoteo encontramos a Himeneo y a Alejandro, a quienes Pablo los entrega a Satanás para que dejen de blasfemar. No creo que hayan sido bocas sucias, más bien estarían enseñando doctrinas contrarias a la fe cristiana. Y noten bien que el hecho que le dice a Timoteo el nombre de estas dos personas, evidentemente eran líderes dentro de la iglesia muy bien conocidos. Con Timoteo los conocía, Pablo también. Y cuando llegamos a 2 Timoteo, volvemos a encontrar ¿qué cosa? A Himeneo y a Fileto ahora. ¿Será el mismo Himeneo? No sé. Pero enseñaban que la resurrección de los muertos ya había tenido lugar y que muchos estaban tropezando en la fe. Uno llega al final de la Biblia, las cartas a las 7 iglesias, y es el Señor el que tiene que reprender con severidad tantas veces a los líderes de esas congregaciones, porque estaban dejando que las herejías proliferen en la vida de la congregación. Y entonces uno dice, pero esto no se termina nunca. Paso a 2 Pedro. Allí encuentro en el capítulo 2 el lenguaje más duro que he leído en mi vida. Cuando Pedro habla que hay creyentes que enseñan el error y son como perros que vuelven a su vómito. Esto no suena muy políticamente correcto para el día de hoy. ¡Qué duro!, dice usted. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el seno. ¡Qué tremendo! Pero es la realidad de lo que estaba pasando. Veo a Hebreos, la misma historia. Y finalmente, la carta que fue escrita expresamente con el propósito de ayudar a los creyentes a luchar por la verdad es la carta de Judas. Allí ustedes y yo encontramos en la próxima transparencia esta afirmación de Judas. Hay un solo capítulo, tendría que decir verso 3, no 1:3, pero ahí la tienen. ¿Cómo dice Judas? Aquí nos declara el propósito por el cual escribió la carta. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos ¿a qué? A luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Noten muy bien, hermanos. Dice para que luchen, para que peleen. Esta no es una batalla aislada, es una guerra despiadada a largo plazo y que dura todo el viaje de la vida. Comenzó en los tiempos de Pablo, de Jesús, de Pedro, de Judas y sigue rugiendo hasta el día de hoy. Y va a seguir hasta el último minuto, porque de lo que estamos hablando es del destino eterno de almas preciosas y por lo tanto que mientras Cristo dio su vida por salvarnos, hay un enemigo que no quiere soltar a sus esclavos y va a hacer lo imposible por traerlos de vuelta, y si no los trae de vuelta, por lo menos arruinarles el gozo de la salvación y hacerlos estériles en el servicio para Cristo. Por lo tanto, uno dice, tenemos una lucha que hacer. Y fuera de toda duda, el enemigo está interesado en destruir a los creyentes a través del error y las falsas enseñanzas. Ahora, esto me lleva a contestar la próxima pregunta. ¿Cuál es el método favorito del enemigo? Y básicamente son dos. Allí en la transparencia les pongo que su primer método de destruir las iglesias y a los creyentes en forma individual es la infiltración. La infiltración. Judas dice, siguiendo el párrafo que leímos hace un instante, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Ahí la tenés. Se han infiltrado.
son hermanos que los tratás y son personas agradables. ¿Cómo vas a maltratar a esta persona y echarlo de la iglesia porque es un hereje? Si es alguien tan dulce, simpática, buena persona. Y sin embargo, estamos hablando de que hay personas que vienen con un propósito expreso de infiltrar la iglesia. Y quiero recordarles que esto va a ser siempre así. El Señor nos contó la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan? Lo que nos enseñó en esa parábola es que la cizaña es tan idéntica al trigo que es imposible ver la diferencia humanamente. Por eso el Señor dijo, no se ocupen ustedes de eso. Dejen que al final del siglo yo y los ángeles, que tenemos otra capacidad de conocimientos, vamos a hacer la separación y entonces la cizaña la quemamos, como ustedes saben. Ahora, esto a mí me enseña algo que es tremendamente peligroso. Y es que el diablo infiltra las organizaciones cristianas con personas que, vuelvo a reiterar, son buenos hermanos en apariencia, respetuosos, finos, educados, corteses, pero que traen un mensaje distinto. El diablo, ojalá se acuerden, nunca fabrica billetes de $3. El diablo te toma un billete de 1, un billete de 100 y te lo hace tan idéntico al original que es imposible distinguir la diferencia. Excepto que cuando el billete finalmente llega al banco, el que entiende lo analiza y dice, falso, hay que destruirlo. Y eso es lo que va a pasar con muchas personas que hoy se sientan en los bancos de nuestras iglesias al final de la historia. El tema es delicado. Satanás no fabrica billetes de 3. Porque entonces todos nos daríamos cuenta que es un cuento. No. Él viene con lo que es tan parecido al original que es casi imposible discernir la diferencia y hace falta personas muy preparadas para poder distinguir el error. Lo cual me lleva a la segunda estrategia de Satanás. Y es lo que nos enseña Efesios capítulo 4. Vean ustedes la próxima transparencia. A Satanás le encanta sembrar falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Efesios 4 nos enseña que Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para cumplir varias funciones. Entre ellas, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y usted me va a decir, pero esta gente que está fuera de la iglesia, no, están adentro. Yo nunca me tengo que preocupar por los de afuera. Ellos nunca me causaron problema. En 50 años que he servido a Dios, los dolores de cabeza más grandes que he tenido me lo dieron los hermanitos. Por 1001 cosa. Pero muchas veces, de buen corazón, no los voy a acusar, muchas veces no es por malintencionados, sino por no saber mejor. Empiezan a compartir sus opiniones y hacen tropezar a todos los creyentes nuevos. Entonces, por la inocencia y la ignorancia, o también por los casos de gente pérfida, que vienen sabiendo muy bien lo que quieren lograr, hacen que los creyentes anden de un lado para el otro como una barca que es llevada en un océano tempestuoso, de una punta a la otra, y en lugar de avanzar andan a los tumbos y no progresan. Es ante esta situación que uno se tiene que preguntar, Pastor Jorge, ¿es serio este tema? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que alguien no conozca la verdad? Hay que ser tan fanático como usted que se pone medio ahí. Miren, queridos, lo que está en juego es algo muy supremo, muy valioso.
Déjenme mostrarles en la próxima transparencia lo que he aprendido en los años que llevo sirviendo a Dios. Primero, cuando hay falsa enseñanza, lo primero que se pierde es la salvación personal. Lo primero que se pierde es la salvación personal. Mis queridos, Jesucristo murió por nosotros, porque si un hombre y una mujer mueren sin el perdón de la cruz, se van a perder para siempre. Y al diablo no le molesta tener iglesias llenas de gente mientras no se le hable el evangelio de la cruz. El evangelio que demanda el arrepentimiento, la fe y la obediencia. Años atrás, en nuestra iglesia aquí en Pasadena, tuve una de las chicas que era parte del equipo de liderazgo, una excelente creyente. Pero un día, después que prediqué un sermón evangelístico, viene y me dice: Jorge, ¿por qué en tantas iglesias no se predican estos sermones? Y entonces me contó, y ahí van a ver ese dibujo que les puse en la transparencia, que es la Iglesia Metodista Unida. Jennifer me contaba que sus padres son parte de una de esas iglesias. Y me decía con lágrimas: mis padres no son salvos, Jorge, y nunca se les habló de Cristo. Lógico. Porque el liberalismo teológico, si quieren leer más sobre este tema, busquen el 2º capítulo de mi libro de predicación, ha barrido con toda esta denominación, y en el púlpito se habla de la reconciliación racial, si el homosexual es mi amigo, cómo tenemos que ser buenos padres, pero no se habla más de la cruz de Cristo. Dios es mi Padre, todos somos hermanos, todos vamos al cielo y todos estamos bien. Se acabó. No hace falta arrepentirse, no hace falta creer. La cruz de Cristo. En estas iglesias, un día un profesor muy amado me contaba que lo invitaron a que dé una serie de conferencias y les dijo: pero tienen que traer las Biblias al santuario de regreso. En estas iglesias se habían removido todas las Biblias de los bancos y las habían metido en cajas y a una bodega las abandonaron. Lo primero que pierde la falsa doctrina es la salvación. El segundo efecto destructivo que yo veo es que cuando hay falsas doctrinas, los creyentes pierden la paz y el gozo espiritual. Ejemplo. Hay una doctrina muy preciosa para el creyente. Es lo que hace el Evangelio de Cristo y es el corazón del protestantismo. Es la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 8, que la salvación, siendo un regalo de Dios, es un regalo que es por su misericordia y su gracia. Nada que yo tenga que asegurar con mi conducta. Si yo tengo que hacer algo para salvarme, estoy quitándole el mérito a la obra de Jesús en la cruz. Mi salvación en Cristo es completa. Por eso es Dios quien me justifica y me da la justicia de Jesús, y por lo tanto soy salvo para siempre. Yo demuestro mi salvación con mi conducta transformada, pero no asegura mi salvación el hecho que antes era blasfemo y ahora hablo como una señorita. No, eso no tiene nada que ver. Mi salvación fue ganada por Cristo en la cruz, y el día que yo dije: Señor, quiero que tú seas mi Salvador, su justicia infinita es acreditada a mi cuenta. Pero ¿qué pasa cuando los pastores predican: la salvación se pierde, la salvación se pierde? La gente vive esclavizada en el temor. Les podría contar centenares de historias de gente que vino chorreando sangre de las heridas emocionales que les causaron los pastores con esta enseñanza falsa. Si alguien enseña que la salvación se pierde, disculpe hermano, usted no es evangélico. Usted es católico, apostólico, romano, lo que le guste, pero usted no pertenece al rebaño de Dios. Tendría que hablar mucho más sobre este tema, pero quiero decirles que si usted me está viendo, esa doctrina de la pérdida de la salvación no se enseña en el Nuevo Testamento.
es las ideas de algunos de mente torcida que no leen las Escrituras como se deben leer. Por lo tanto, la falsa doctrina roba la paz al creyente en Cristo, le roba el gozo. Y además, las falsas doctrinas hacen al creyente estéril y sin fruto. Terminan los creyentes siendo personas pasivas. No tienen fruto para Dios, no hay fruto en el servicio, y cuando al creyente le roban el servicio y pierde la pasión por ganar gente para Cristo, también se hace inútil y pierde el gozo en el servicio. De a poquito el gozo de la salvación le es quitado. Es por eso que allí les pongo la frase: ideas forman convicciones. Convicciones determinan acciones y las acciones determinan resultados. Uno de mis sermones favoritos es el Salmo 139, porque allí encuentro las convicciones que impulsaron la conducta de David, el rey que escribió ese salmo maravilloso, y vean cuáles fueron los resultados de su accionar. Convicciones determinan acciones y acciones determinan resultados. Ahora usted me va a preguntar: pastor, ¿por qué puso ese símbolo de la United Methodist Church, de la Iglesia Metodista Unida? Usted no es políticamente correcto, pastor, ¿no es cierto? No, no lo soy. Soy profeta de Dios. Yo tengo que declarar la verdad tal como aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué pongo este símbolo? Porque, mis queridos, les cuento la historia de lo que yo he visto y he vivido. Y no lo hago para condenar a nadie. Lo hago para ilustrar un punto que a mí me partió el corazón cuando conocí la historia. Un día, mientras enseñaba en el seminario acá, había varios muchachos hispanos que pertenecen a esta denominación, que está muerta por culpa del liberalismo teológico, y en el mundo de habla inglesa está lleno de miles de templos vacíos en Norteamérica. Y ahora estaban incorporando a los hispanos, y ellos, como vienen de otro mundo, estaban trayendo de vuelta el evangelio adentro de los templos. Pero un día los muchachos me invitan: profe, ¿quiere venir al retiro de pastores hispanos y nos enseña? Por supuesto, con gusto, ¿cómo no? Y allí fuimos. El retiro se hizo, como quisiera que conozcan, para los que nunca estuvieron en Los Ángeles, en una casa que estaba a una cuadra de la playa en lo que es Santa Mónica, Pacific Palisades, Malibú. Si ustedes van a querer comprar una casa en esos barrios, vas a tener que poner una billetada, querido, que no te haces una idea. Es la tierra más cara en esta ciudad. Allí el metro cuadrado no sé cuánto vale, pero debe ser $1.000.000. Y en esta casa donde hicimos el retiro, a la hora de la cena, el encargado de la propiedad nos dice: miren, mientras están esperando que les sirvan, les cuento la historia de este lugar. Y nos contó cómo a fines del otro siglo, allá por el 19, los creyentes metodistas compraron, pero aquello era un campo abandonado. Y compraron no sé qué cantidad de hectáreas para que ellos llegara a ser un lugar de encuentro para todas las iglesias metodistas. Y lógicamente, esa tierra vale millones en el día de hoy. ¿Pero qué pasó? Que los metodistas fueron infiltrados por el liberalismo teológico, como ya les dije. Esa enseñanza que un día cambió la historia de Inglaterra por la predicación de John Wesley fue reemplazado por ideas filosóficas huecas de hombres que no son salvos. ¿Y qué pasó? Que las iglesias comenzaron a vaciarse. Y como las iglesias se vaciaron, cayeron las ofrendas. Y como cayeron las ofrendas, no había plata para pagarles a los señores pastores y obispos y arzobispos que tiene la organización. Y entonces, ¿qué había que hacer? Comenzar a vender propiedades para poder cubrir el déficit espiritual y financiero.
El hombre que nos contaba nos dijo, miren, todos los nombres de calles acá es todo nombres de pastores metodistas que sirvieron al Señor en el comienzo del siglo XX. Y uno dice, mirá lo que hace la falsa enseñanza. Hace 2 años atrás tenía que organizar un nuevo retiro con los líderes de mi congregación y dije, voy a buscar Aldersgate, el nombre de la casa de retiros que les estoy contando. Ya no estaba más tampoco. Hasta esa casa tuvieron que vender. Y uno dice, esta es la consecuencia de las falsas doctrinas. Y uno dice, lo que se levantó con la gracia de Dios, con las ofrendas sacrificiales de su pueblo, fue a parar todo a manos seculares. Si ustedes hoy visitan esos barrios, son barrios llenos de casas, oficinas, negocios, pero desapareció el Evangelio de Jesucristo. Y esto es grave, mis hermanos, porque de este tipo de historias podría contarles muchas más todavía. Es por eso que los quiero llevar al próximo tema, y es cómo combatir el error. Satanás busca infiltrar, Satanás busca sembrar doctrinas espurias. ¿Cómo procedemos entonces? Bueno, lo primero que le quiero recordar a todos los que miran este video es el rol de la iglesia. Allí en la pantalla les pongo cómo combatir el error. Y les doy la cita de 1 Timoteo 3, 14 y 15. Pablo escribiendo a su hijo espiritual Timoteo le dice, esto te escribo, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y marque bien lo que sigue. Columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué no le puso columna y baluarte de la acción social? Queridos, nos hemos olvidado que nuestro Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Que si una persona sin Cristo muere esta noche, se pierde para siempre. Es por eso que a la iglesia la define con estas 2 figuras de lenguaje. Ustedes las entienden muy bien. Por un lado dice que la iglesia es la columna de la verdad. Una columna es algo que sostiene una estructura. Yo aquí tengo esta columna, está sosteniendo el techo. Si la columna se quiebra, toda la estructura se desmorona. Es por eso que nos dice que la iglesia está llamada a ser aquella que mantiene el pilar de la verdad en medio de los embates del error. Lo cual me lleva a la próxima figura del lenguaje, que es baluarte de la verdad. Por eso en la transparencia primera les puse ese dibujo artístico de un faro en medio de la noche, alumbrando para advertir del peligro de las rocas en la costa a los que están navegando. Cuando dice baluarte es la figura de un castillo inexpugnable al cual nadie puede entrar. Sin embargo, tantas veces el enemigo con su astucia, vuelvo a reiterar, ha infiltrado, ha destruido y ha dañado. Les dije hace un instante, George Barna considera que solamente el 10% de las iglesias evangélicas predican el evangelio puro de 1 Corintios 15. Este es el evangelio que yo les entregué, que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras y resucitó de acuerdo a las Escrituras, etcétera, etcétera. La iglesia tiene una cita con Dios como la que tiene que cuidar la verdad que le ha sido comisionada. Judas dice, luchen ardientemente por esa fe que les ha sido dada, porque el enemigo va a buscar de destruirla, diluirla, hacerla nada. Es por eso que, en segundo lugar, si vamos a combatir el error, tenemos que comprender la responsabilidad que le cabe a los pastores del rebaño. Efesios capítulo 4, una vez más.
Aquí nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, mis hermanos, acá hay una responsabilidad solemne que tenemos aquellos que subimos a un púlpito cristiano. Y es que tenemos que enseñar al pueblo de Dios la verdad que viene de la Biblia. Ahora, en el día de hoy, hay muchos pastores que no predican la Biblia. Y uno dice, ¿por qué no la predican? Porque no la conocen. Y no la conocen porque no la leen. Y al no leerla y no meditarla y no memorizarla, la tienen que reemplazar con ideas humanas de Marx y del otro y de más allá, y entonces el evangelio desaparece. Recuerde, Satanás va a buscar infiltrar su ministerio. Si usted ocupa una responsabilidad como la de ser pastor, usted tiene que llevar al rebaño a la verdad final. Usted no puede jugar con esas cosas. Es por eso que si vamos a tener éxito, tenemos que recordar cada día, se los muestro en la transparencia, que nuestro ministerio será evaluado por nuestro Señor. Mis queridos, acá hay un encargo muy solemne para ustedes y para mí. Pablo se lo dio a Timoteo y a través de él lo recibimos nosotros. Este verso que ven en la pantalla de 2 Timoteo 2:15 ha sido una de las columnas de mi ministerio personal. ¿Cómo dice el apóstol? Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, no reprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis queridos, en este versículo tendría que tener un tema único, porque el contenido que tiene es asombroso. Pablo le exhorta a Timoteo, y lean, por eso son las cartas pastorales, porque esas 3 cartas, las 2 de Timoteo y la de Tito, Pablo da consejo tras consejo, órdenes a aquellos que sirven al frente de una congregación. Y en este caso comienza diciendo, recuerda que tienes que comparecer delante de Dios. Y cuando llegues a su examen, quieres ser aprobado, no reprobado. Por lo tanto, procura con diligencia. Queridos, este término es un término que viene del mundo del atletismo y es un término bien musculoso. Es cuando el atleta, ustedes y yo lo hemos visto, está corriendo la carrera de 100 metros y hace un esfuerzo supremo por cruzar la línea y da todo para ganar la carrera. Ese es el espíritu que dice Pablo que debemos tener aquellos que predicamos a Cristo. Que no es cuestión de un momento de entusiasmo y de un momento de gritería en el púlpito. No. Es una lucha eterna, eterna, eterna. Y tenemos que estar predicando la verdad en el púlpito, fuera del púlpito, en el estudio bíblico, en las casas, donde sea. Porque de otra manera va a llegar el momento cuando el Señor nos va a reprobar. Y si bien es cierto que voy a ser salvo como por fuego. Al que se avergonzare de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré delante del Padre de los santos ángeles, dijo el Señor. ¿Quiere usted ser avergonzado? Bueno, entonces, cuidado. Pablo continúa diciendo, como un obrero, no como una celebridad, no como un líder, como un obrero, como un esclavo que va y suda, abriendo surco en medio del calor y en medio del conflicto, que no tiene nada que avergonzarse. Y luego usa esta frase, que otra vez miren la importancia que tiene, que usa bien la palabra de verdad. Y otra vez volvemos al mismo concepto. La iglesia es la columna, el baluarte de la verdad, y Pablo le dice, fíjate bien cómo enseñas la palabra. Es interesante la palabra que usa
que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad, dicen otras versiones. ¿Saben cuál es el término original? Habría que traducir que corta derecho la palabra de verdad. ¿De qué está hablando? Bueno, suponga por un instante que usted tiene un negocio de fabricar banderas. Viene el gobierno federal, en este caso yo estoy en Estados Unidos, voy a usar Estados Unidos, usted ponga la bandera de su país. Y me dicen, mire Jorge, usted se dedica a fabricar banderas. Firmamos contrato, usted le va a proveer las banderas de Estados Unidos a todas las oficinas del gobierno federal. Firmamos por $10 millones. Yo acepto. Ahora yo le tengo que entregar al gobierno banderas de Estados Unidos. Ahora, ¿a usted le parece que yo puedo cortar la tela como se me da la gana si la bandera sale como un banderín o un triángulo? O si sale redonda, o si sale como un rombo. No, señores, eso no es una bandera americana. La bandera americana ustedes la conocen, debe tener el cuadrado donde van las estrellas y deben tener las franjas, y para lograr una bandera el que corta la tela tiene que cortar rectamente. Esto es lo que dice Pablo, que aquellos que enseñamos la palabra de verdad debemos cortarla rectamente, no interpretarla de acuerdo a lo que a mí me parece o lo que me gusta. O muchachos, chicas, al hablar de este tema quiero decirles, cuiden sus motivaciones. ¿Qué los impulsa a ustedes al ministerio? El doctor Vance Havner fue un ministro que predicó a la generación anterior, ya está con el Señor hace muchos años. Decía, si quieren ser populares, prediquen la felicidad. Si quieren ser impopulares, prediquen la santidad. Ahí está. Si un pastor quiere que lo aplaudan, quiere que toda la gente digan, qué lindo hombre, qué lindos chistes que cuenta, qué agradable. Cuidado. Esto no quiere decir, yo no estoy proponiendo que vayamos a saltar verbalmente a la iglesia, a gritarles de todo, insultarlos y ponerlos por abajo. No, un momentito. Estamos hablando que tenemos que ser firmes. Eso no quiere decir que tengo que ser o gritón o descortés. La verdad tiene poder en sí mismo. La Biblia es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la espada más cortante que toda espada de 2 filos. Proclamemos la Biblia. El resto lo hace el Señor. Eso sí, ustedes y yo tenemos que conocer la verdad. Déjenme mostrarles la próxima transparencia. Y eso. Que la persona que sube al púlpito no puede ser cualquiera. ¿Puede una persona que no ha tenido training, educación teológica, ser un buen pastor? Y depende de cada individuo. Hay personas que son estudiosos, autodidactas, brillantes. Y muchas veces saben más que un profesor de seminario. Pero esa es una minoría muy exclusiva. Yo he visto que mejor que alguien vaya a un seminario, se capacite, tome cursos de doctrina cristiana, y luego la tiene que enseñar a la iglesia y él seguir estudiándola. Porque en el mejor seminario te van a dar un curso introductorio que es muy superficial y somos nosotros los que tenemos que estudiarla en profundidad para poder comunicarla al rebaño, para que no sean llevados y arrastrados por vientos de doctrina superficiales. Es por eso que en esta transparencia le pongo las obras mayores de 2 teólogos que representan 2 líneas del pensamiento evangélico. El doctor Louis Berkhof pertenece a la escuela reformada, pertenece, digamos, a las iglesias presbiterianas evangélicas. Y allí en este compendio, que son muchas páginas, hizo un trabajo magistral de lo que son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. O sea, Dios, la Biblia, el ministerio de Cristo, del Espíritu Santo, la iglesia, las cosas finales, etcétera, etcétera. Los mismos temas los trató el doctor Louis Sperry Chafer.
que fue el fundador del Seminario Teológico de Dallas y el que puso en forma escrita lo que es el pensamiento dispensacional, como le llamamos. Miren, los dos tienen en común las doctrinas fundamentales de la salvación por la gracia, etcétera, etcétera. Difieren en que el doctor Schaeffer creía en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, por ejemplo. El doctor Berkhof creía que el arrebatamiento va a ser junto con la venida de Cristo. ¿Estas doctrinas son fundamentales? Sí, pero hasta cierto punto. Es por eso que si una persona, yo voy a una iglesia presbiteriana y el pastor enseña como enseñaba Berkhof, tengo que respetar. Y si voy a una iglesia como la cual yo lideré, yo enseño de acuerdo a la teología que creo que es la más, que representa mejor al Nuevo Testamento, y confío que los demás van a seguir. Es por eso que les recomiendo estudien la Biblia, estudien la doctrina. Si tienen que tomar un curso, háganlo, pero eso sí, asegúrense del lugar a donde van a estudiar, porque hay demasiados lugares que enseñan y no enseñan más que madera, heno y hojarasca, como dice el apóstol Pablo, que un día el fuego del tribunal de Cristo va a destruir. Yo no quisiera que le pase eso a usted. Usted tiene una responsabilidad muy grande dada por Dios de guiar al rebaño a la verdad para que no sean sacudidos por vientos falsos de doctrina. Es por eso que cierro la charla con la última exhortación que Pablo le hace a su hijo espiritual Tito. Tanto a Timoteo como a Tito le dice, mira, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Que nadie te menosprecie, por favor. Y cerrando prácticamente la carta a Tito le dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Bueno, queridos, acá hay algo que es tremendamente ilustrativo. Vean ustedes. Pablo le dice, Tito, por favor, todas estas cosas que yo te he enseñado, va a haber gente que te va a cuestionar, va a haber gente que te va a disputar, va a haber... Vos enseñalas con firmeza, como palabra de Dios que es. Y dejá que el Espíritu Santo sea el que las aplique a los corazones. Y los que respondan serán porque Dios los está trayendo, y los que repudian es porque Dios los está repudiando. Mis queridos, la lucha por el error nunca terminará hasta el final de nuestros días. Nunca terminará hasta el final de mi ministerio. Por lo tanto, en el día de hoy, cuando tantos preguntan, ¿y dónde está la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. Es por eso que cierro con las palabras de 2 Timoteo 2:15. Procure usted, pastor, maestro de escuela dominical, líder denominacional. Procure usted, hermano, hermana, ¿qué cosa? Presentarse delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque cuando tuvo la oportunidad de hacer el bien a su rebaño, lo hizo con fidelidad, dejó a los creyentes establecidos sobre la roca eterna de la verdad, y por lo tanto podemos mirar a la eternidad, confiados y esperando recibir la corona de justicia, la cual me dará a mí y a usted, el Señor, a todos los que le amamos y creemos en su palabra y la predicamos con fidelidad. Sí, la lucha por el error va a seguir. Confío que estos pensamientos, esta charla, le impulsen a usted a buscar la verdad, a predicarla y a confiar en la eternidad, donde el Señor nos dará una recompensa que excederá con creces todo el sacrificio que hayamos tenido que hacer. Que Dios les bendiga y los espero en la próxima conferencia para ministros. Chao. Gracias por vuestra atención.